Yasmín Esquivel Moza es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta mañana platico con ella. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarle. Muy buenos días, Emanuel. Muy bien, muchas gracias. Saludo a usted y a su auditorio. Es muy amable, Gracias. pues interesante, sin duda lo que estamos viviendo en el país en estos momentos, que tiene que ver con la reforma judicial. Todos estamos claros que se requiere una reforma en este sentido. Sin embargo, se ha criticado, se ha polarizado y se ha contrapuesto la iniciativa que ha presentado el presidente López Obrador. Usted públicamente, ministra, ha dicho que está a favor de esa reforma, de la iniciativa del presidente. Iniciaría preguntándole por qué está de acuerdo. Mire, efectivamente es la reforma al Poder Judicial, la reforma constitucional más importante en los últimos 200 años. Esta iniciativa, en la cual yo coincido, cambia la forma de designación, de nombramiento de los jueces y magistrados. Ahora ya no tan solo va a ser por los méritos y la carrera judicial, sino también se le va a dar participación a la ciudadanía para que la ciudadanía exprese mediante su voto por cuál de las opciones que plantean en la boleta quiere decidir que sea su juez o magistrado. Esta iniciativa, pues efectivamente ya se encuentra, como ustedes bien lo han apuntado en su programa, ya se encuentra en la Cámara Revisora, en la Cámara de Senadores, discutiéndose en estos días, y en donde esta iniciativa trae algunos temas que a mí me parece importante destacar. Mire, Manuel, primeramente la iniciativa plantea términos y plazos ya establecidos en la Constitución para resolver los juicios. ¿Cuántas ocasiones hemos escuchado que las personas se quejan que son juicios interminables, que nunca tienen fin, que son amparos para efectos que se presentan en todo el procedimiento legal y no hay fin para este juicio? Entonces, estos interminables juicios ya no se van a dar porque la iniciativa plantea plazos firmes, efectivos de 6 meses y 1 año para resolver los juicios. Esa es una de las ventajas. Otra que advierto yo es que esta iniciativa, además de que permite la austeridad, porque se acordarán ustedes que el 127 señala que nadie puede ganar más que el presidente, pero por el otro lado tenemos un artículo 94 que establece que los ministros, magistrados y jueces no se les podrá disminuir su sueldo en el periodo de su encargo. Ya no va a existir este artículo 94, se va a modificar para que también se ajusten los magistrados, ministros y jueces a lo que establece el máximo que está definido por parte del presidente de la República. Entonces trae un tema de austeridad importante. Otro de los aspectos que me parece resaltar de la iniciativa es la transparencia. Actualmente tenemos sesiones privadas y sesiones previas en la Corte. Ya no va a ser así, únicamente serán sesiones públicas, todas, porque en este momento tenemos privadas y públicas, previas y públicas, en sala y en pleno. Ahora ya serán únicamente sesiones públicas que le va a dar una gran transparencia en lo que se discuta en el desarrollo de cada uno de los asuntos que en el pleno de la Corte se tienen que ir analizando. Y así también disminuye, por ejemplo, el número de ministros de 11 que actualmente somos, se va a disminuir a 9 ministros. Esto también trae una reducción importante al disminuir el número de integrantes del Pleno de la Corte. Y bueno, pues esta iniciativa también trae comités de evaluación, que es muy importante destacarlo. Cada uno de los poderes, Emanuel, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tienen un comité de evaluación. Este comité de evaluación está integrado por cinco personas de probada experiencia jurídica, destacados en la materia jurídica, que son los que van a analizar a las abogadas y abogados que se inscriban
En las convocatorias para ser jueces y magistrados van a revisar sus perfiles, sus conocimientos, sus antecedentes y su experiencia. Esto es importante destacarlo porque no existe riesgo. A través de estos comités de evaluación se va a evitar el riesgo que pueda existir para que se introduzcan aquí personas que obedezcan a sectores empresariales, a la delincuencia organizada o algunas, nada de esos. Van a ser jueces y magistrados que estos comités de evaluación van a analizar cuidadosamente cuáles son todos los antecedentes para poderles dar el certificado de idoneidad para que vayan a la boleta, para que se puedan acceder a la boleta, y estos comités de evaluación van a tener una posición clave en todo el desarrollo durante este tiempo. Esta iniciativa también, Emanuel, establece que la elección va a ser el primer domingo de junio. Es decir, el primer domingo de junio estaremos eligiendo por los 9 ministros de la Corte, los magistrados, el 50% de magistrados en todo el país y el 50% de jueces. También esta iniciativa finalmente establece un tribunal de disciplina judicial que está integrado por 5 personas, magistrados, y estas 5 personas que son los del Tribunal de Disciplina Judicial son los que van a analizar todas las quejas que se presenten, todas aquellas denuncias en contra de algún juez que tenga elementos, que tenga fundamentos, que tenga las pruebas suficientes para darle cauce a estas quejas. Este Tribunal de Disciplina Judicial va a actuar de manera rápida, eficiente, para evitar que se dé cualquier situación irregular en el Poder Judicial Federal. Ministra Yasmín Esquivel, merece mucho la pena conocer su opinión sobre los que están en contra de esta reforma han puesto sobre la mesa. Por ejemplo, les preocupa en particular 2 puntos. Por un lado, el de la votación de los ministros, jueces y magistrados. Y es que preocupa la cantidad de candidatos que los ciudadanos tendrían que votar sin conocer sus perfiles. Que a la hora en que un ciudadano le den una boleta va a venir con muchos nombres. Y bueno, ¿cómo van a conocer quién es cada quien? ¿Cómo tener un juicio correcto para decir, este es el indicado, es la persona que nos va mejor para que ocupe el cargo de ministro, de magistrado, de juez? Ante esta cantidad de nombres que van a tener las boletas, ¿cómo hacerle como ciudadano para escoger correctamente? Mire, en el caso, por ejemplo, de Tabasco, no van a tener ningún problema porque son muy pocos los cargos que se van a tener que elegir. Pero en el caso de otras entidades, y sé que su programa se escucha en diferentes entidades de la República, o en todas las entidades de la República, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México. Tenemos aquí en la Ciudad de México, se van a elegir más de 150 jueces y magistrados. Entonces, se va a tener una boleta con muchos nombres, efectivamente, en el caso de la Ciudad de México, pero el ciudadano que acuda a la urna únicamente va a elegir 5 mujeres y 5 hombres. No va a elegir 180 cargos, no va a votar por 180 personas, sino únicamente por 5 hombres y 5 mujeres. Entonces, al hacerlo así, las personas que resulten con una votación más alta, pues son los que van a ocupar los cargos que correspondan como jueces y magistrados. Es decir, si van a ser 180 los que se van a elegir y usted tiene una boleta que tiene 300 nombres, usted va a elegir de la boleta únicamente a 5 mujeres y a 5 hombres y no va a elegir 180, que son los jueces que el número de plazas que se va a tener que elegir. Entonces, el Instituto Nacional Electoral, que es una institución que tiene una gran experiencia en materia electoral, va a diseñar y tiene además amplias facultades para emitir todos los acuerdos que sean necesarios para efecto de que se lleve a cabo esta elección, y sin duda alguna lo van a hacer de manera operativa, que sea sencillo para los ciudadanos y los ciudadanos puedan acudir, puedan votar. ¿Cómo conocer a los candidatos? Es una pregunta fundamental, Emanuel,
Y cómo conocer a los candidatos va a ser en los espacios de difusión oficiales, en los canales de televisión oficiales. Se va a estar de manera permanente dando a conocer quiénes son los que integran las boletas en cada una de las entidades federativas, para que la ciudadanía conozca sus perfiles, tome su decisión, tome nota de los candidatos que ha decidido votar, y acudirá a la boleta y señalará únicamente 5 mujeres y 5 hombres por cada una de las boletas. Se ha hablado mucho de esta reforma, de reducir los costos, de que sea un poder judicial austero, pero se ha mencionado también, quienes están en contra de esta reforma, que lo que se va a ahorrar por un lado con la reforma, por el otro con la elección, pues va a resultar igual o más costoso, más oneroso. Ministra, ¿qué dice al respecto? Mire, la propia reforma establece que en los primeros 90 días, a partir de que se publique la reforma, los recursos que se tienen en los fideicomisos en el Poder Judicial Federal, que ascienden a más de 20,000 millones de pesos, se tienen que integrar a la tesorería de la Federación. Y de esos recursos se va a disponer el dinero suficiente para esta elección. Entonces, los recursos existen, lo dispone la propia reforma, de acuerdo a lo que ya se tiene en los recursos que tienen los diferentes fideicomisos del Poder Judicial Federal, y ese dinero se va a destinar una parte para esta elección, que es la primera elección extraordinaria que se va a llevar a cabo en este sentido. Recordaremos que el Senado de la República, a partir de que se publique la reforma, tendrá 30 días naturales para que emita la convocatoria a estas elecciones extraordinarias, y donde sin duda alguna van a venir algunas disposiciones que van a ir afinando todos estos aspectos que ya el proyecto de reforma constitucional ya trae algunos de ellos, pero se van a ir afinando en la convocatoria y en los acuerdos que vaya emitiendo el INE. Seguimos en esta plática con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel. Ministra, sobre el juicio de amparo, ese es el otro punto que principalmente preocupa a quienes están en contra de la reforma. Dice que molesta la suspensión. Sin la suspensión, para cuando se termine el trámite, han dicho, el acto ya se ejecutó, y que por ello este tema del juicio de amparo lo quieren reducir para dejar a los ciudadanos en indefensión de que una autoridad pueda hacer y deshacer, ministra. El artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, señala que el amparo es improcedente contra disposiciones constitucionales. Entonces, esta suspensión que emiten unos jueces de distrito, pues es improcedente, tanto la suspensión como incluso la admisión del propio juicio de amparo. Se debió haber desechado, no se hizo así, se admitió y no obstante se otorgó una suspensión. El poder constituyente, el poder reformador de la Constitución, no puede ser suspendido mediante un juicio de amparo. Nunca se podría modificar la Constitución. Imagínese que cualquier ciudadano presenta un juicio de amparo en contra de la reforma constitucional, de una reforma constitucional que está llevando a cabo la Cámara de Diputados, que son representantes del pueblo, la Cámara de Senadores, y además tiene que recorrer las legislaturas las legislaturas locales, 17 legislaturas locales, para poder ser reformada nuestra Constitución. Nuestra Constitución no la reforma una persona, la reforman 2 cámaras y 17 congresos locales, Cámara de Diputados, Senadores y 17 congresos locales. Entonces, por eso la propia ley establece que es improcedente el amparo para efecto de reformas constitucionales. Y eso fue lo que sucedió en esta ocasión en cuanto a que se da. Y lo que señala los diputados es que no se van a someter a una jurisdicción de un juez que ha emitido una suspensión evidentemente y a todas luces improcedente. Ahora, ministra, también han señalado que la reforma tiene conflictos
e inconsistencias legales que ocasionarían colisión de derechos. Esto es, que artículos unos y otros chocan con lo que hay, con lo que se pretende. Yo no advierto que haya una colisión de derechos, probablemente con relación al texto actual. El texto actual establece ciertas características para ser juez y magistrado. El texto propuesto cambia esos artículos y ahora es diferente la forma de designación. Probablemente estas voces se refieran a la colisión que puede existir entre la norma anterior y la norma nueva, la que es reformada, la norma nueva. Si es así, la propia Constitución está siendo reformada con el procedimiento que establece el constituyente permanente para que ésta pueda ser cambiada. La Constitución no es tocada por una de las cámaras nada más, sino por todo el proceso del constituyente que le acabo de mencionar. Entonces, si se refieren a esa colisión, pues sí, efectivamente, sí cambia la forma, cómo están antes y cómo dispone actualmente la Constitución, que se van a elegir a los jueces y magistrados, y cómo se van a elegir ahora en la propuesta que se está discutiendo en este momento. Ministra, han acusado también de una acción concertada para controlar el Poder Judicial, que ese es el espíritu de esta reforma de López Obrador. Sí, perdón, se cortó la llamada, Manuel. Sí, que están acusando que es una acción concertada para controlar el Poder Judicial, que por ello el espíritu de esta reforma judicial. Bueno, quien va a controlar el Poder Judicial es el pueblo de México, que es quien los va a poner. Imagínense nada más, los jueces van a obedecer fundamentalmente al pueblo que los eligió, no a la persona que los designó. Actualmente, por ejemplo, tenemos en el caso de los ministros, existen ministros que fueron designados por los presidentes de la República y por el Senado de la República en un nombramiento concurrente. Ahí sí hay efectivamente una persona que propone al ministro para que lo sea y el Senado de la República lo aprueba. Podría haber ahí determinada línea política con algunos de los ministros, pero en el caso de que se está planteando en esta reforma, pues va a ser la población, el pueblo de México, el que decida si la persona va a ser ministro o no va a ser ministro. Entonces, creo yo que gozará de una mayor independencia, va a gozar de una autonomía completa en la determinación de sus resoluciones, toda vez de que lo ha elegido el pueblo de México. Inclusive se está despojando al Poder Ejecutivo de esta decisión que hoy la Constitución le da. Hoy la Constitución establece que el Ejecutivo propondrá las ternas. Esto ya no va a ser así. Ya no será el Ejecutivo el que intervenga en el nombramiento de los ministros. Por poner un ejemplo de los ministros, no será el Ejecutivo el que ya intervenga en el nombramiento de los ministros. Entonces los ministros no tendrán en este sentido por qué estar sujetos a una determinación política si van a ser electos por el pueblo. Si va a ser la ciudadanía las que determine, y tendrán que obedecer a lo que determine el pueblo y además, por supuesto, lo que señale la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, los derechos humanos, y en ese sentido tendrán que obedecer únicamente al texto legal y a lo que decida el pueblo de México. Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte, ¿el presidente López Obrador consultó con usted su iniciativa de reforma? Manuel, no tuve la oportunidad de que consultaran conmigo la iniciativa de reforma. Sin embargo, lo que sí tuve fue la oportunidad de en la Cámara de Diputados expresar cuáles eran mis puntos de vista. Afortunadamente, algunos de los que planteé cuando lo hice en la Cámara de Diputados se han adoptado, que fue la gradualidad, el tema de la mitad de los jueces en 2025 y la otra mitad en 2027, el tema de la existencia de estos comités técnicos de evaluación que van a recibir a los candidatos y van a analizar quiénes son. También un tema muy importante que afortunadamente subió como reserva ya en la discusión de la Cámara de Diputados fue el tema de las liquidaciones a los aspirantes a los jueces y magistrados que ya no quieran participar como candidatos en la elección
también tendrán su liquidación, porque anteriormente pues no tenemos derecho a la liquidación, que son 3 meses más 20 días por año. Este derecho a la liquidación se va a dar para aquellos juzgadores que no desean participar en las elecciones. Y otro de los aspectos finalmente, que también me parece que es importante destacar, es que pueden litigar. Anteriormente los jueces y magistrados, cuando dejaban su cargo, tenían prohibición para poder litigar durante un año, y ya esa prohibición se quitó y van a poder litigar con excepción del circuito donde hayan sido juzgadores. Por ejemplo, un juez de Tabasco podrá litigar en el resto de los 31 circuitos en todo el país, con excepción de Tabasco, donde se haya desempeñado como juez o como magistrado. Entonces, todo esto también es importante señalar que aquellos candidatos que son jueces o magistrados y pierdan las votaciones, también tendrán derecho a la liquidación de 3 meses más 20 días por año. Y esto es importante destacarlo porque se está respetando los derechos laborales de todos los trabajadores, y en el caso de los trabajadores que no son jueces y magistrados, señalarles a través de su programa, Emanuel, que es muy escuchado, que van a tener todos sus derechos laborales protegidos por la Constitución, como lo establece en las condiciones generales de trabajo, y estos jueces y estos trabajadores del Poder Judicial no tienen de qué preocuparse porque su cargo van a poder mantener su cargo con los mismos derechos, con las mismas prestaciones y las mismas que establece incluso las condiciones generales de trabajo, que se elevan a rango constitucional al establecerse en el 10º transitorio de la reforma al Poder Judicial. Ministra, la Corte está actualmente dividida en 2 grupos, uno conformado por Loretta Ortiz, Lenia Batres y usted, y el otro por los demás ministros. Pues mire, lamentablemente, por falta de diálogo al interior, por parte de la presidenta de la Corte, esta falta de diálogo al interior del Pleno de la Corte, pues se ha generado estos bloques que, pues, si bien hemos tenido siempre discusiones en los órganos colegiados, porque es la esencia misma del órgano colegiado, las discusiones de carácter jurisdiccional, aquí ya no es tan solo el tema de las discusiones de carácter jurisdiccional, que esas son normales, sino se han hecho bloques provocados por la misma presidenta, y pues esto evidentemente ha generado un mayor distanciamiento al interior de la Corte, porque la presidenta se ha aislado y se ha sectorizado únicamente con aquellos con los que coinciden con la posición que está tomando políticamente la presidenta, que es una posición no de imparcialidad, que debiera ser como jueces y magistrados, y siendo ya la titular del Poder Judicial, debe revestirse de imparcialidad. No, se ha colocado en la oposición a los poderes legislativo y ejecutivo, y esto ha generado el caos que hoy tenemos en el Poder Judicial Federal. Y esto pues también es importante recalcarlo, que ante esa falta de ruta, proyecto y visión política, hoy estamos ante un caos donde tenemos un paro nacional de personas que se encuentran inconformes ante la falta de información y ante la falta de comunicación de la titular con los otros 2 poderes. De hecho, se han manifestado ustedes en contra de la contrarreforma que la ministra Piña ha pues puesto a consideración, ha presentado, han incluso emitido un comunicado donde puntualmente han señalado ahí sus argumentos. Sin embargo, llama la atención, ministra Esquivel, lo que parece o pareció un destape de la ministra Loretta Ortiz, que en una congregación ahí de personas que se manifestaban, se dice morenista, y bueno, pareciera que estaba en un acto de campaña en busca de la presidencia de la Suprema Corte, porque queda claro que va a participar en el proceso que viene y que bueno, pues estaría interesada. De hecho, dan por hecho que tanto usted como Lenia Batres como Loretta Ortiz participarían, pero más allá de eso, la pregunta es, esta manifestación de Loretta Ortiz de decir, soy fundadora de Morena,
no politiza lo que justamente quieren despolitizar en el Poder Judicial? Mire, pues son expresiones que se dan en el momento en que se encuentran en estas concentraciones, en los mítines. Sin embargo, creo que la ministra, que merece todos mis respetos, Loretta Ortiz, así como las otras 3 ministras y por supuesto los ministros, ella hace expresiones en los que no dice ninguna falta a la verdad. Ella señaló que era fundadora de Morena. Bueno, pues es muy respetable su exposición, seguramente es cierto lo que ella señala, y bueno, pues así se están dando este tipo de manifestaciones a raíz de la reforma al Poder Judicial Federal que se va a discutir. Nosotros los ministros y ministras tenemos la posibilidad del pase automático para ir a la boleta. Cada uno de nosotros determinará quién va a acceder a ir a esta boleta, y bueno, pues esa será una decisión personal de cada uno de nosotros. Lo cierto es que la titular del Poder Ejecutivo efectivamente presenta un proyecto, Emanuel, una contrarreforma, pues ya muy tarde, totalmente a destiempo. La presenta el día domingo, hoy es martes, el día domingo la presenta, el día de antier, cuando es un tema donde la reforma al Poder Judicial Federal ya está en la Cámara de Revisora. Ya está en la Cámara Revisora, es una reforma que se presentó hace 8 meses y apenas está ahorita presentando una contrarreforma. Por cierto, un documento que nosotros no conocemos, que no socializó ante el órgano interno, que no es una posición nuestra. Es un documento que apenas lo pude hojear el día de ayer, me di cuenta ahí de varios errores que tiene. Sin embargo, pues es un documento totalmente a destiempo cuando ya está la reforma en la Cámara Revisora. Entonces, pues no tiene sentido presentar un documento así, y que además no tiene propuestas al Poder Judicial Federal. Habla de propuestas en muchos temas, en temas que ni siquiera nos competen algunos de ellos, la mayoría de ellos. Y entonces, pues eso sí preocupa de que se hagan las cosas totalmente a destiempo y que no se hayan socializado por el órgano, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o quizá lo habrá hecho con algunos cuantos ministros, no lo sé. Conmigo no lo hizo, y al interior del Pleno tampoco lo hizo. Ministra Esquivel, ¿qué siente usted cuando escucha al presidente López Obrador decir que el Poder Judicial está podrido, siendo usted parte del Poder Judicial? Creo que en el Poder Judicial existen espacios de oportunidad donde se puede mejorar, sin duda alguna se puede mejorar. Tenemos procesos que se pueden realizar de una manera diferente, donde demos una respuesta más efectiva a la ciudadanía. También yo creo que existen jueces y magistrados que son personas intachables, impecables, que son personas que actúan de una manera correcta, que inclusive estos jueces y magistrados pueden ser candidatos únicos, porque recordará usted que cada poder va a presentar hasta 2 candidatos, y al decir la reforma hasta 2 candidatos, pues puede ser uno, y ese uno puede ser el juez que se encuentra actualmente. Entonces, el Poder Legislativo y Ejecutivo podrán presentar un candidato y puede coincidir con el juez o magistrado que se encuentra en activo en este momento, y se daría una candidatura única porque la está presentando a la misma persona el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, además de que tiene pase automático este juez o magistrado, y entonces pues hablamos de una candidatura única, de una especie de referéndum, y esta posibilidad de que ya inclusive ni siquiera vaya a la boleta, porque es una persona que es candidato único para esa plaza que se pretende poner a votación. Entonces, yo creo que en el Poder Judicial existen muchos espacios de oportunidad y que no hemos tenido una autocrítica real para poderle dar esa atención que necesita el pueblo de México. 2 últimas cosas, ministra. Por un lado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación informó que ayer llegó a Ginebra, Suiza, la comisión especial que denunciará ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la reforma al Poder Judicial.
indicó que en el side event la Comisión Especial de la JUFET y del Colegio de Secretarios expondrán los riesgos que representan las reformas judiciales en México. La pregunta es, ¿hay alguna instancia que pudiera revertir la reforma? Damos por hecho que se va a aprobar mañana miércoles en la madrugada. Es el tiempo que estiman, bueno, hoy que arranca la discusión y que estarán votándola en la madrugada de mañana. Esto es, ya estaría aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y se espera que 17 congresos también la aprueben en lo inmediato, ya que Morena tiene en el país la mayoría de los congresos. Esto es, podemos dar por hecho que será una realidad, que se concretará esta reforma. Sin embargo, se están moviendo por organismos internacionales y están presentando recursos que incluso podrían llegar a la Suprema Corte. ¿Alguna instancia que pudiera revertirla o no ve ese escenario, ministra? Pues mire, yo no veo ninguna instancia internacional que pueda frenar este proceso que se lleva a cabo en México. México es un país soberano. El artículo 39 establece que la soberanía reside en el pueblo, no reside en los organismos internacionales. Entonces, en ese sentido, no hay posibilidad de que puedan detener la reforma al Poder Judicial Federal, porque sería una intromisión indebida de parte de algún organismo internacional hacia la vida interna de un país. Yo respeto a los compañeros y compañeras que se encuentran en este momento en Ginebra, Suiza, argumentando lo que consideran que son una afectación a sus derechos o una afectación a su estabilidad laboral y a los derechos cuando en ese sentido, pero no veo ninguna posibilidad de que se pueda suspender por parte de un organismo internacional. No creo que haya esa posibilidad en este momento como se encuentran los convenios internacionales con el Estado mexicano y que nos puedan suspender ahorita un proyecto al interior de nuestro país. Sería muy grave que intervinieran de una manera indebida en la soberanía de nuestro país. Y de los recursos interpuestos en nuestro país, todo esto que se ha destacado ya, ¿alguno podría proceder? No hay recurso que pueda suspender la reforma que se está ahorita discutiendo. Lo único que es si se tienen los votos, pues tienen que irse procesando en ese sentido, en el sentido que diga la mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Ministra, también se ha criticado, ya finalmente le pregunto, que se les olvidó el tema de las fiscalías en esta reforma al Poder Judicial, que tiene mucho que ver. ¿Qué opina usted? Pues efectivamente, esta es una primera reforma, este es el saque, y se tienen que hacer otras reformas más, reformas adicionales sin duda alguna, se tienen que llevar a cabo en el transcurso de estos tiempos. Tiene el legislador que analizar. Mire, está pendiente, por supuesto, la revisión de policías, ministerios públicos, los procesos, la coordinación que se tiene que dar entre los criterios, entre una autoridad y otra, los criterios que se dan con los jueces, con los ministerios públicos, con las policías. Se tiene que revisar el tema de la atención a víctimas, el sistema penitenciario, es decir, todo lo que es el servicio de impartición de justicia, pues tiene muchas instancias, no nada más el Poder Judicial Federal, y en ese sentido el legislador tiene bastante trabajo, pero este es un primer inicio que se da y creo yo que se irán presentando seguramente otras iniciativas. Tenemos leyes anacrónicas, Emanuel, algunas tardan más de 100 años, unas que tienen ya más de 100 años, códigos de comercio que tienen, una barbaridad de tiempo atrás. Todo esto, pues definitivamente tiene que irse revisando, analizando, y será un punto de partida esta primera reforma constitucional, que seguramente será seguida de otras más, porque hay temas que han quedado pendientes en el tintero.
Claro, ya por último, ministra, de esta polémica que hay, que si se requieren 85 votos, 86 en el Senado, Noroña criticó, bueno, la contrarreforma de la presidenta de la Suprema Corte, pero habló también de que insiste que tienen mayoría calificada con 85 senadores, pero llama la atención que uno de sus aliados, Manuel Velasco, señale que no, que son 86 legisladores los que se requieren para la mayoría calificada. Escuchemos los argumentos de Manuel Velasco. No, son 86. Son 86. Bueno, yo lo dije desde un inicio, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para lograr que se lleve a cabo esta reforma al Poder Judicial. Cada una de las partes está defendiendo su postura, nosotros somos respetuosos de las y los senadores que están defendiendo su postura, que no van con nosotros, pero estamos luchando por conseguir la mayoría. Pues ahí contrapuestos, incluso los aliados, unos dicen 85, otros dicen 86. ¿Qué dice la Corte? ¿Hay un criterio? ¿Cuántos son los senadores que requieren para la mayoría calificada, ministra? Gracias. Mire, efectivamente tuvimos una discusión hace no mucho tiempo en el Pleno de la Corte sobre el caso de Morelos, en donde se planteaba si eran la división del 66%, era 12.33. Entonces la discusión en el Pleno se dio si lo correcto eran 12 diputados o tenía que subir a 13. Esta división quedaba finalmente 12.33. Y se determinó por mayoría de 9 votos que tenía que subir del 12 a 13 la mayoría calificada en un asunto que vimos de Morelos. 2 ministros, que es el ministro Arturo Saldívar y su servidora, opinamos que debieran ser 12. Y comento esto porque es un asunto público, es un asunto que ya vimos, que ya se votó, que ya se llevó a cabo todo esto en el Pleno de la Corte. Y bueno, pues así se decidió la votación. No compartí yo, pero sí reconozco que la mayoría de mis compañeras y compañeros 9 son los que determinaron que debiera subir. Este es un precedente que no obliga a la Cámara de Senadores, pero sí es importante destacar que existe y que se determinó que era hacia arriba, no hacia abajo, este redondeo. Entonces, bueno, pues yo lo comento para que para que ustedes den cuenta que la Corte ya tuvo esta discusión. Entonces, partiendo de ello, pues el precedente es que con 85 la hacen, ministra. No, la Corte dijo que era hacia arriba. ¿Sería 86? A usted, por 9 votos se determinó que era hacia arriba. Este redondeo, no hacia abajo. Bien, entonces requieren 86 con este criterio de la Corte. Exactamente, como lo determinó la Corte y como se discutió en aquella ocasión, pues serían 86. Bien, hay un criterio y siempre es un referente este criterio de la Corte, porque podría llegar el tema a la Corte. 85. Sí, claro. Entonces, con este criterio, pues se puede dar a interpretación al final, ministra. Con este criterio, bueno, el criterio de la Corte. ¿O cuál criterio? Sí, el criterio de la Corte, partiendo de que ya determinaron en el caso Morelos que sube, 86 ¿cuál sería la situación si llegara el tema a la Corte con lo que el Senado determine? Exactamente, podría llegar a la Corte esta discusión y primero pues se tendría que revisar a ver si se admite y posteriormente a ello analizar de qué se trata el tema, ¿no? Si se trata de este asunto de la mayoría calificada, si son 85 son 86, y en ese sentido empezar la discusión. En aquel momento yo voté porque bajaba el redondeo, no subía, pero me quedé en minoría con 2 votos, el del ministro Arturo Saldívar y el mío. Los demás 9 ministros consideraron que el redondeo era hacia arriba. ¿Va a participar en el proceso de elección de ministros? ¿Ya lo decidió? Mire, lo voy a decidir, Emanuel, cuando haya reforma constitucional. ¿Para qué decidimos algo en este momento? ¿Para qué decido yo algo en este momento
si aún no sabemos si vaya a haber la reforma constitucional y cuando ésta haya sido publicada, en ese momento pues ya tomaré una decisión si participo en el siguiente proceso para continuar en la Corte. Ministra, agradezco mucho estos minutos para platicar con el auditorio de Telereportaje de este tema tan importante. Es, de hecho, el tema, el que está en el ojo del huracán. Por ello, mi agradecimiento con usted. Igualmente, muchas gracias, Emanuel. Es muy amable, muy buenos días. Gracias. Es la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza.